Muy buenas chicos, en esta ocasión vamos a estar haciendo el análisis ya de consumo de los teléfonos. Vamos a analizar en este caso un teléfono, un equipo que está en buen estado para poder guiarnos más adelante si un equipo de repente viene por falla del PMIC, falla de memoria, falla de procesador. Para hacer, en este caso, para explicarles de manera correcta, esto es un curso pequeño de reparación de teléfonos. Ya este video o este canal va a estar enfocado normalmente para la reparación y tutoriales, igualmente para lo que es el curso de reparación. Muy bien, para entender los consumos hay que clasificar por tres cosas, tres partes. Primero, el estado de reposo. El estado de reposo en este caso es cuando el teléfono está conectado, la batería. Y por el momento pues no hacemos ninguna acción. A esto se le conoce como estado de reposo. ¿Ok? Segundo, bueno, lo voy a conectar a la fuente de alimentación. De un momento. Si no me equivoco es este de acá. De un momento, a ver, que estoy buscando eh, el conector. Ya, mientras busco les voy diciendo. Ya, el primer estado en este caso va a ser el estado de reposo o también conocido como estado de standby, en la cual pues es un estado en la cual nosotros vamos a estar conectados, ya, va a estar conectado el teléfono a la batería, nada más. Ya, no vamos a presionar el botón power ni nada por el estilo, solamente va a estar conectado de esta manera, ya. Vemos que por el momento no tenemos ninguna clase de consumo, ¿ok? Bueno, luego cuando nosotros presionamos el botón power, ¿ya? Los 5 primeros segundos se le van a conocer como estado de activación. Cuando dejamos de soltar el botón power, ya tenemos un tercer estado. En este caso, el tercer estado se le va a conocer como estado de encendido. Pueden observar ahí que el equipo pues prendió, encendió, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, ahí cayó, no sé por qué razón. Vamos a volver a conectarlo. Ya parece que se volvió a conectar. Desconect, connect. Ya no sé por qué razón ya no quiere conectar. Ahí está, muy bien. Perfecto, ahora sí. Vamos a volver a encender el equipo. Nos marca un consumo de los primeros 5 segundos. Estamos en estado de activación. Dejamos de presionar y ahora se le conoce como estado de encendido. Un consumo de 0.5, 0.4 a un poquito más. Ya puede ser, algunos llega a 1 ampere, 1.2 ampere, y siempre y cuando pues de repente estemos activando algunas funciones del equipo extra, como por ejemplo es el Wi-Fi, el Bluetooth, etcétera. ¿Ok? Muy bien, ahora, estos consumos por el momento lo vamos a estar analizando. ¿Por qué? Porque ya hemos visto los tres tipos, los tres estados. Estado de activación, perdón, primero, estado de reposo, estado de activación y estado de encendido. ¿Ok? Los tres estados. Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta si cada circuito está funcionando de manera correcta? Muy fácil, ¿por qué? Porque por el momento el equipo ya está encendiendo. Quiere decir de que el administrador de tensión está funcionando. Todos están... Bueno, ahí por ejemplo bajó la tensión porque de seguro la pantalla se apagó. Hay un consumo muy bajo. Vamos a prender la pantalla. Ahí está. Volvió a tener un consumo. Muy bien. Perfecto. Listo. Entonces tenemos los tres estados muy importantes. Estado de reposo, estado de activación y estado de encendido. Para que el estado de reposo empiece a pasar al estado de activación, debe haber una respuesta. ¿De parte de quién? De parte del botón Power. ¿Ok? De parte del botón Power. ¿Y quién está conectado al botón Power por su línea positiva? El PMIC. El PMIC manda un voltaje a la línea positiva del botón.
Un voltaje que puede ser de 1.8 volts, de 3 volts, de 4 volts o VBAT, que en este caso viene a ser el voltaje de la batería. Entonces, tú por A o B con el multitester vas a la opción de voltaje. Ya vamos a hacer la medición. Vamos a quitar acá el flex de esto. Vamos a quitar también igualmente la fuente de alimentación. Vamos a volverlo a conectar. Vamos a ver si hay presencia de voltaje. Ok, en este caso vamos a sacar estos points. Vamos a ver si hay voltaje presente. Aquí no tenemos voltaje. Y aquí es donde hay voltaje. Pueden observar que es el voltaje de VBAT. Voltaje de batería. ¿Ok? Bueno, entonces, este voltaje de la batería, ¿de dónde viene? Viene no de la batería, sino viene de frente del PMIC. Quiere decir de que si no tenemos voltaje en el positivo de la batería, o puede tratarse del PMIC, una línea fisurada del lado positivo del botón hacia el PMIC, o de repente una resistencia de pull up o pull down, ¿no? Que está conectada al positivo del botón. ¿Ok? O algún otro componente como son los diodos TVS, ya que son diodos que en este caso van a servir como protección ante voltajes o picos transitorios. Muy bien, en este caso por el momento vemos que tenemos voltaje. Es el primer análisis que nosotros debemos de hacer en caso de que el equipo por A o B no llegue a encender. Tenemos el voltaje. Perfecto. Listo. Entonces nosotros no vamos a revisar el voltaje. Ahora, hay que aclarar ya también de que en el otro lado, o sea, cuando nosotros, o el botón en sí es en sí un pulsador, ya hace contacto de dos líneas por unos cuantos segundos para que pueda activar el PMIC. En este caso, ya en la otra línea, que no es positiva en este caso, puede ser o negativa, o en este caso puede tener una señal de impedancia, ¿no? Vamos a ver si es negativa, vamos a poner el multímetro en escala de diodo y continuidad. Ya la otra línea, si no me equivoco, es esta de acá. Vemos que no tiene continuidad, o sea, no es negativa. Vamos a ver en escala de diodos. Vemos que tiene 2000. Hacemos prueba inversa. Tiene alrededor de 1900. Quiere decir que va conectado a componentes electrónicos. Ya puede retomar al mismo PMIC. O puede, pues en este caso, ir a otro circuito. Pero lo más probable es que retome al mismo PMIC, para que el voltaje que viene del PMIC se redirige al mismo PMIC para que él mismo se empiece a activar. Ya, el PMIC redirige el voltaje de la batería, lo manda al pin positivo del botón, y el otro punto, en este caso que hemos medido, que tiene este tipo de señal, que es 1940 y tantos, ya, se redirigen de nuevo al PMIC con la finalidad de que cuando nosotros hacemos un puente aquí, ya, el voltaje de 4.3 vaya a este point, ya, y lo envía al mismo PMIC para que el PMIC se empiece a trabajar. Como no tenemos voltaje aquí, es un cero lógico, y como tenemos un voltaje acá, es un 1 lógico. El 1 lógico pasa al 0 lógico y este 0 se convierte en 1 y el PMIC va a reaccionar a ese 1 lógico. Y de esa manera se va a empezar a activar. Vamos a hacer el puente. Vemos ahí que se está empezando a activar por 5 segundos y luego soltamos. Vemos que de 0.09 o 0.1 activó a 0.5 de porrazo. Eso quiere decir que por el momento estamos bien. Listo. Hemos analizado el estado de reposo. Ya. Vamos a seguir analizando este estado. Vamos a conectarlo otra vez. En este estado de reposo hemos dicho también que no debe de haber ninguna clase de consumo. Quiere decir de que si por A o B hay una clase de consumo cuando estamos en estado de reposo, ese consumo se le va a llamar como consumo innecesario. Un consumo anormal en la placa, que puede tratarse de un condensador o capacitor, de algún circuito integrado. Las causas pueden ser que el equipo se haya caído, se haya mojado, no lo sabemos, pero ahí hay un consumo anormal. ¿Qué problemas podría presentar en el equipo?
puede que no encienda, puede que se descargue muy rápido, hinche tus baterías, no active una función en específico. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta que el consumo en estado de reposo no es normal, ya sea de 0.02, 0.03, 0.01, o puede ser un consumo mucho más alto de 0.5, de 0.6 hasta por lo menos 0.9, porque a partir del 0.9 hacia adelante prácticamente se considera un cortocircuito. ¿Ya? Ahora, el detalle está en que cuando se trata de un consumo muy bajo, ya el consumo muy bajo, por ejemplo, de 0.01, 0.02 hasta los 0.3, es un consumo en el cual nosotros muy difícilmente vamos a poder detectar. En este caso estamos hablando de consumos anormales, ya que si por recordarán, estos consumos muy bajos hay que ver la zona donde recalienta, buscar los componentes que están en cortocircuito o el componente que está en cortocircuito y poder hacer la inyección de voltaje. ¿Ok? Ahora, si es un consumo bajo como el que acabo de mencionar, es muy difícil encontrar la zona donde está calentando, ya que el consumo muy bajo, que genera muy poco watts, muy poca potencia, y en este caso, por cálculos matemáticos, la potencia, una fracción de la potencia, va a generar el calor. Listo, muy bien. Ahora, a partir de los 0.4 hacia adelante hasta los 0.9 amperes, el consumo ya se considera un consumo normal, pero ya moderado. Un consumo en la cual en el estado de reposo tampoco debería estar. Lo más probable con esta clase de consumos es que el teléfono no te encienda. Y si te enciende, puede que el equipo se descargue muy rápido o no active una función. Así como he mencionado. Ahora, con 0.04 a 0.09, ya nosotros vamos a poder detectar en la placa, en toda esta placa que vemos acá, la zona que puede recalentar. ¿Ok? En la zona en la cual se puede recalentar el equipo, pues buscamos los componentes que están en cortocircuito o algún componente que está en cortocircuito e igualmente hacemos la inyección de voltaje para poder hallar al causante. ¿Ok? Un ojo y un dato, ¿por qué? Porque el consumo, ya el consumo moderado o bajo que sea anormal, no es todo componente que esté recalentando es el causante de ese consumo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, para las personas que recién están empezando, cuando se trata de un consumo y no un corto, en el consumo, el componente que está recalentando no siempre va a ser el causante del consumo anormal, ¿ya? A diferencia del cortocircuito. Vamos con esto. Después de los 0.4 amperes hasta los 0.9 amperes, perfecto, es un consumo anormal moderado, en la cual nosotros vamos a estar por aquí, de repente en una zona que está calentando, recalentando. Buscamos, por ejemplo, esta zona, supongamos que sea estos condensadores que están aquí. De repente todo ese grupo de condensadores que vemos acá, pues están en cortocircuito. Entonces, pues nosotros debemos de hacer la inyección de voltaje para poder hallar al causante del cortocircuito, ¿verdad? Supongamos que el causante sea este de acá, pero el que recalentaba era este de acá. ¿Era por qué? Porque había un consumo. ¿Ok? Entonces retiramos este componente de aquí, que era el causante del cortocircuito, lo retiramos y prácticamente se fue el consumo, ¿ya? Y en este caso, pues el equipo ya estaría funcionando de manera correcta. El consumo anormal viene a ser cortocircuitos, pero en líneas secundarias, ¿ya? En sí, el consumo anormal, ya sea moderado o bajo, es prácticamente mini cortocircuitos o cortocircuitos en líneas secundarias. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahí creo que está claro. Ahora vamos con respecto al cortocircuito. Yo considero un cortocircuito a partir de 1 amper hacia adelante. Ya, 1 amper, 2 amper, 3 amper o todo lo que te pueda consumir en la fuente de alimentación. En el estado de reposo que estamos viendo aquí, pues yo considero que es un cortocircuito prácticamente. Para poder hallar al causante del cortocircuito, ¿ya? Muy fácilmente, el que calienta es el causante del cortocircuito. ¿Ok? El que calienta sería el causante del cortocircuito. ¿Ok? Ahora,
es muy diferente al consumo que nosotros hemos visto, al consumo normal que nosotros hemos visto. El consumo anormal, el que calienta no siempre es el causante del consumo anormal, sino que debemos de analizar los componentes que están en cortocircuito y inyectar voltaje para así poder hallar al causante. A diferencia del cortocircuito, que debemos, en este caso, ver cuál es el componente que recalienta, y el que recalienta simplemente es el causante del cortocircuito. ¿Ok? Los cortocircuitos casi siempre, o por no decir siempre, se generan en líneas principales, líneas que van del voltaje de la batería hacia el PMIC. ¿Ok? O sea, VBAT prácticamente. Por esas líneas pasa condensadores, diodos, algunas cuantos fusibles, resistencias, etcétera. Pero por donde más pasa son por capacitores o condensadores. ¿Ok? Muy bien, por el momento yo no tengo ninguna clase de consumo, pero espero que lo hayan entendido con la definición. Si por A o B, de repente, este equipo tiene alguna clase de consumo anormal, ya sea bajo o moderado, simplemente quiere decir de que hay que ver dónde recalienta, medir cuántos componentes están en cortocircuito y hacer la inyección de voltaje para hallar al causante del cortocircuito. Esa inyección de voltaje, lo voy a hacer, perdón, un video aparte. Por el momento solamente estamos haciendo análisis. Perfecto, listo. Tenemos ahí la intensidad de corriente que está en cero. Ahora vamos con el estado de activación. El estado de activación viene a ser cuando nosotros presionamos el botón power. Vamos a presionar. Vamos a ponerle aquí. Perfecto, tenemos un consumo los 5 primeros segundos. El consumo que normalmente tienen los teléfonos en estado de activación, o sea, los 5 primeros segundos que nosotros estamos presionando el botón power, va a ser alrededor de 0.02 amper hasta los 0.5 amper. Ya es un consumo, un rango en la cual yo les estoy brindando. ¿Okay? Entonces, en estado de reposo va a ser 0 amper y siempre tiene que ser 0 amper. En estado de activación, en los 5 primeros segundos va a ser un consumo entre los 0.02 amperes hasta los 0.5 amperes, que es lo normal. Y luego cuando se empiece a prender el equipo, va a tener un consumo entre los 0.2 amperes hasta los 0.9 amperes, llegando casi a 1 amper. Ya, esto siempre y cuando de repente el equipo esté activando funciones extra del dispositivo. Ahí, por ejemplo, en todo, se apagó la pantalla, ven el consumo que es un consumo muy bajo, ¿ya? Es un consumo de 0.04 amperes, 0.03 amperes. Volvemos a prender y vemos que el consumo se dispara, ¿verdad? Porque ya el equipo en sí encendió, pero se apagó la pantalla nada más. Entonces, ya les di los valores de los 3 estados que nosotros vamos a encontrar en un equipo. Perfecto. Ahora falta analizar. Del estado de reposo al estado de activación, ¿quién está involucrado? El botón power. ¿Quién más está involucrado? Resistencias. ¿Quién más está involucrado? Diodos TVS. ¿Quién más está involucrado? El PMIC. Tenemos 3 lados para analizar. Quitamos. Aquí está. Perfecto. Voltaje. Y aquí no hay voltaje. Esto se rige de nuevo al PMIC y esto viene del PMIC. En este caso, si no hay voltaje, o puede tratarse de una resistencia pull up o pull down, o de repente de una del PMIC que de repente se encuentra dañado. Si es que no se encuentra, no hay voltaje. Y aquí pues en este caso debe haber que señal de referencia, ya una señal de referencia. Puede que tu multímetro no lo capte, puede que te marque un valor OL o infinito, que es normal, pero en este caso en mi multímetro sí me marca un valor ya en, en directa. Ya igualmente podemos observar aquí, a ver si es que podemos llegar a prender con el negativo. Ahí está haciendo un puente y prendió el equipo al parecer. Ya, ahí está. Prendió el equipo, prendió el dispositivo. Igualmente cuando lo llevo a negativo,
el equipo encendió. ¿Ya? Vamos a, no, perdón, el equipo estaba encendido. Ya lo vamos a prender, ¿ya? Vamos a prenderlo. Ahí está, tiene un consumo normal. Voy a soltar después los 5 segundos y el equipo empieza a prender. Ok, perfecto. Entonces igualmente cuando lo llevo a negativo, en este caso esto se convierte en cero lógico y esto prácticamente no tiene ninguna activación. ¿Ya? Entonces de esa manera podemos analizar. En este caso, primero dije que este se convierte en uno lógico y este en uno lógico, cuando se activan los dos. Pero ahora, cuando lo estoy llevando a negativo, este voltaje que vemos acá, que era uno lógico, cuando lo llevé a negativo, se convierte ahora, este uno lógico se convierte en cero lógico y activa el PMIC. ¿Ya? Entonces, más o menos de esta manera estoy viendo cómo está funcionando el PMIC. Estoy funcionando que el que va a mandar en este caso va a ser el voltaje, donde está VBAT, el voltaje de la batería, aquí, 4.3 volts, que viene del PMIC, claro está. Va a ser el que manda, va a ser el que se va a convertir en 0 o se va a convertir en 1. Parece que este de aquí no. Este de aquí no. ¿Ok? Bueno, igualmente tiene alta resistividad, creo que por eso convierte este en un 0 lógico. Perfecto. Listo. Cuando apretamos los 5 primeros segundos, nosotros vamos a darnos cuenta que empieza a subir el voltaje. Vamos a ver aquí. Perfecto. Aquí tengo mi gráfico, mi programa. Vamos a volver a conectarlo. Voy a volver a encender. Y van a ver que tiene una subida de voltaje. Perdón, de corriente. Ahí prendió el equipo. Voy a mostrarles un poquito más. Vamos a poner aquí 0.9. Ahí está. Creo que ahí sí se ve mejor. Perfecto. Pueden observar que hay una oscilación. Voy a quitar de nuevo. Voy a volver a poner. Vamos a volver a intentar encenderlo. Los 5 primeros segundos vemos que tiene un consumo muy bajo. Luego, cuando suelto, el consumo se empieza a disparar. Pueden observar, se empieza a disparar. Eso es lo que nosotros debemos de analizar cada vez que estemos ahí apretando el botón Power. En el estado de activación tiene un consumo, en este caso, bajo. Y luego cuando prende, activa, en este caso acá como pueden ver, aquí es donde yo he apretado el botón Power. Pueden ver que hay dos oscilaciones en los 5 primeros segundos. Y luego de los 5 segundos empieza a disparar la corriente, perdón. El consumo, la corriente. Y aquí empieza a activar funciones en específico. El sistema operativo, la señal, el Wi-Fi, el GPS, la pantalla, etc. Y aquí vemos que cae. Esta caída puede ser y se puede ver ya, en este caso, a que de repente se apagó la pantalla. Aquí, por ejemplo, ahí se apagó la pantalla. Ok, ahí se apagó la pantalla. Pero igualmente seguimos teniendo consumo. Un consumo muy bajo de 0.4, 0.004. Vamos a prender la pantalla y vamos a ver cómo se dispara. Vamos a prender la pantallita. Y se disparó la corriente. ¿Ya? Se disparó la corriente. Entonces, yendo otra vez al análisis, quito, vuelvo a poner. Vamos a observar, ¿ya? Que vamos a apretar los 5 primeros segundos. Ahí está queriendo accionar al PMIC. Y luego el PMIC se activa. En esta parte, el PMIC se empieza a activar. Empieza a agarrar las líneas principales, voltaje de batería, y empieza a hacer la administración de tensión. Empieza a regular la tensión. En sí, el voltaje de salida va a ser alrededor de 0.9 volts hasta los 2.2 volts. Ya va a ser la salida de las bobinas. Y le va a enviar al procesador, la memoria, la RAM y a los otros circuitos que de repente va a estar activando. En este caso también puede funcionar el PMIC como códec de audio. Aquí podemos observar que el PMIC se activó. Ahora, vamos a analizar otro teléfono. En este caso es un equipo en la cual no enciende, o a veces enciende y a veces no. Ya, vamos a mostrar aquí el microscopio.
Aquí lo tenemos. Lo vamos a conectar. Positivo por acá. Negativo por acá. Lo activamos. Vemos que tiene un consumo muy bajo. Y lo soltamos. Ahí está. Bajo a 0. Vemos en el... Parece que me estoy equivocando. Vemos acá, creo que es el negativo. El otro era ID. Vamos a apretar el botón Power. Ahí está. Ahora sí hay un consumo. Un consumo en la cual pues por el momento es muy bajo. La oscilación debe brindarse entre los 0.02 amperes hasta los 0.5. Soltamos y el consumo se va a 0. Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Vamos a mantener presionado unos 5 segundos. 2, 3, 4, 5 y dejamos de soltamos. Y vemos que el consumo baja. ¿Se acuerdan que con el anterior equipo el consumo subía? Y esto se debía a que el PMIC se estaba activando. En esta ocasión, el PMIC no se está activando. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? O el equipo de repente, las líneas principales, ya, en este caso VBAT, están pasando por los condensadores y están llegando, ya, al PMIC. Una de esas líneas, la más principal, va a ser el del botón. Ya, el voltaje de la batería va a ir hacia el PMIC y el PMIC va a tener una respuesta, va a mandar un voltaje al botón. Y cuando nosotros hacemos, en este caso, mantenemos presionado el botón Power, quiere decir que por el momento el voltaje del botón se encuentra en buen estado. Quiere decir que no hay necesidad de ¿qué? De ver si hay voltaje en el botón, porque yo sé que ya hay voltaje. Ahí empezamos a analizar. Si me dirá, voltaje de batería, perdón, voltaje del botón está presente. Mantenemos presionado y pueden observar que el consumo oscila, pero no sube. Oscila como que el PMIC se intenta activar, pero no activa. Principales causas. Primero, el PMIC, una de sus líneas principales, no está llegando al PMIC, en la cual no puede administrar bien el voltaje. Segundo, puede ser que el PMIC esté dañado. Hay una línea en la cual de repente no tiene comunicación y el PMIC se encuentra dañado. Segundo, puede ser que una de sus líneas de salida, una línea secundaria entre LDO y líneas BUC, ¿ya? Que vayas tanto al procesador, la RAM o la memoria interna o algún otro circuito, ¿ya? En este caso, esté fisurada. Quiere decir que el PMIC está regulando bien, se está activando bien, pero no está energizando ¿a quién? Al procesador, la memoria o algún otro circuito. Pero, ¿saben por qué no creo que esté pasando esto? ¿Por qué? Porque en este caso, por A o B, de repente al procesador no le está enviando a una cierta energía, ¿ya? El PMIC sí se estaría activando. Quiere decir de que si por A o B no le envía un voltaje, alguna corriente, algún circuito integrado, no me estaría el consumo en este caso, luego de apretar los 5 primeros segundos el botón, luego de ello cuando suelto se baja a 0, sino que estaría en un consumo estático. Quiere decir que el consumo se pueda quedar en 0.3 amperes estáticos. ¿Ya? Entonces, en este caso, el consumo baja. Quiere decir de que el PMIC no está trabajando bien. Y si el PMIC no trabaja bien, ¿quiénes pueden ser de causantes? El mismo PMIC, una línea de entrada en la cual el PMIC no está recibiendo, ¿ya? Que es en este caso los principales causantes. ¿Qué debemos de hacer? Revisar los voltajes de entrada del PMIC. Y en este caso viene a ser el voltaje de la batería. Si están todos los voltajes de entrada, tenemos que retirar el PMIC o hacer un reflow, porque puede que el PMIC no esté bien soldado, no hay una línea de comunicación. Entonces, un reflow al PMIC también podría ser, pero si en caso tiene resina, hay que hacerle un revale, cambiar el circuito. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos analizar. Eso es en la etapa de estado de reposo y estado de activación. Todavía nos falta pasar de estado de activación a ¿qué? A estado, perdón, a estado de encendido.
Eso lo vamos a ver en otro video. Espero que le den apoyo, chicos, para seguir analizando esta clase de consumos. En este caso ya poquito a poquito vamos a aprender algunas cuantas cosas. Listo, chicos, nos vemos hasta la próxima.